estimados amigos, maestros interesados en los temas educativos, pues nuevamente estamos aquí en estos diálogos que abrimos para ustedes desde el EduLab, desde el Laboratorio de Innovación Educativa de Ilse Puente. Y hoy tenemos el tema de los videojuegos, que es un aspecto que muchos de nosotros conocemos, no es un tema nuevo, ya desde hace mucho tiempo venimos conviviendo con los videojuegos, pero hoy un tema y un aspecto que nos interesa a maestros, a estudiantes, a formadores, es qué tanto los videojuegos aportan a la educación. ¿Realmente nos sirven? ¿Aprenden más los niños? ¿Aprenden menos? ¿El jugar contribuye en algo? ¿La imagen, los sonidos, la aventura? ¿Cuáles son esos aspectos que están fomentando mejores aprendizajes, si es que así es? Entonces, y para ello, tenemos hoy el gusto de contar con la presencia de Rubí Valencia Ortiz, aquí presente. Rubí es comunicadora de profesión y es maestra en tecnología educativa. Ella es especialista en temas de innovación e integración de tecnología en procesos educativos y gobierno electrónico, con estudios en Seúl, Corea. A pesar de su juventud, Rubí tiene una larga experiencia como productora en materiales educativos. Ella hace años fue la directora, la coordinadora de radio y televisión aquí en el ILSE, y ha estado en institutos, por ejemplo, como en el CIMBESTAB, donde fue responsable de instrumentar y operar contenidos digitales multimedia y plataformas tecnológicas, en proyectos como el de Universidad Abierta y a Distancia en México. Fue responsable del Laboratorio de Contenidos Móviles y Gamificación, el LabCom, para la formación curricular y capacitación empresarial. También fue asesora de la Coordinación General del Sistema Nacional de iMéxico, líder del portal de e-aprendizaje, especialista en e-learning en Infotec, y como decíamos estuvo aquí en el ILSE, y también fue gerente de realización e imagen en Televisa, en el Canal 22, es productora de televisión, entre otros en la Presidencia de la República, en el Canal 13 y el Canal 7. Actualmente es la titular de la Unidad de Innovación Educativa. Ella colabora aquí con el ILSE y bueno, ha impulsado una serie de proyectos que nos va a comentar, aparte de abordar el tema del día de hoy, videojuegos. Y no me resta más que darle la palabra a Rubí. Rubí, muchas gracias. Gracias, Lupita. Muchas gracias. Bueno, permíteme, se me olvidó una cosa. Les recuerdo, y ahorita van a estar pasando los supers para que por favor se comuniquen con nosotros, que nos envíen comentarios, preguntas, sugerencias. Van a estar apareciendo tanto el correo electrónico, el Twitter y el WhatsApp. Entonces los invitamos a participar. Ahora sí, Rubí. Perfecto. Muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí, gracias por haber venido y por estarnos escuchando y viendo a través de la transmisión que tenemos en vivo por Canal 15. Bueno, pues efectivamente vamos a hablar de los videojuegos. Creo que es un tema que para todos es muy común. Efectivamente, el juego siempre es como algo que tenemos presente, ¿no? Cuando estamos jóvenes, cuando somos niños. Pero es algo como que de repente en el camino se va perdiendo, ¿no? Digamos que en la educación se usa mucho el juego en la parte justo de lo que son los niños, ¿no? Cada vez que quieren tener un nuevo reto, cuando están aprendiendo, cuando están conociendo el mundo y la forma de enfrentarse a la realidad, van introduciéndose en el juego. Pues grandes pedagogos como María Montessori, como Piaget, hablan de la importancia del juego en los niños. Pero efectivamente, esta parte de ir conociendo la realidad a través del juego y de ir conociendo las reglas que vamos poniendo, pues lo que van haciendo es que nos van introduciendo ciertos mecanismos dentro de nuestro cerebro que nos permite ir hilando y haciendo una sinapsis muy interesante entre lo que está sucediendo en la realidad y lo que está sucediendo dentro de nosotros. La forma, las emociones y la forma en cómo nos relacionamos con el juego. Siempre a través del juego vamos caminando en este mundo y pues en algún momento lo vamos perdiendo. Digamos que en la educación
algo que sucede mucho, y estas imágenes, si las ven justo en la pantalla, pues tiene que ver, me gusta mucho la actitud de esta pequeña, ¿no? Cuando se pone un traje y se siente ya en otra persona, ¿no? Que creo que eso es como parte de lo que se hace, la sonrisa de la niña cuando está en un columpio, ¿no? El disfrute, el cómo convives con la naturaleza, con algunos instrumentos que tienes por ahí, como el niño que está ahí en su iPad, que también vemos que está súper entretenido. Y esta imagen de arriba que a mí me encanta, porque ves la cara de emoción de cuando alguien está viendo algo nuevo, ¿no? O sea, esa sorpresa, ese descubrir. Y finalmente, pues a través de descubrir el mundo, de como cuando los científicos descubren algo nuevo, esa curiosidad, esa parte de indagar, pues es parte de lo que está en el juego y que en algún momento lo vamos perdiendo. Entonces, ¿cómo recuperar esto, no? Efectivamente, cuando nosotros vamos viendo cómo los niños comienzan a aprender, por ejemplo, a andar en una bicicleta, ¿no? Se caen, pero lo intentan y lo hacen, y cada vez hay un reto nuevo. Estos retos son los que van haciendo que haya esa emoción, que vayamos avanzando en nuestro camino, y sobre todo que vayamos disfrutándolo y que estemos buscando cada vez más curiosidad y más hacer cosas. Entonces, pues efectivamente algo pasa en las escuelas que en algún momento se pierde. Entonces, creo que es algo que los educadores y quienes nos dedicamos a la educación debemos estar muy conscientes de cómo hacemos que esta parte regrese. ¿Cómo hacemos que esta parte regrese a la educación? Porque los maestros son quienes pueden alentar lo que se hace en el juego, son quienes pueden motivar y son para quienes es un instrumento que les ayuda a que las lecciones se aprendan de una mejor forma. ¿Por qué? Porque lo hacen de una forma divertida. Cuando uno ve, por ejemplo, cómo ha avanzado la industria del juego, pues te das cuenta cómo cada vez es mucho más complejo, y ahorita vamos a empezar a hablar justamente de esta parte, porque la industria del juego pues se dirige principalmente a jóvenes, a niños, adultos también, y cada vez va sacando cosas nuevas, ¿no? Y parece que en la escuela, pues los niños tienen que hacer pues lo que está ahí, ellos no pueden elegir, ¿no? Cuando juegan, pues pueden elegir si este juego es divertido, lo sigo jugando, y si no, pues ya me aburrió y lo dejo de jugar, ¿no? Digamos que parte importante que tiene que ver con las definiciones que tiene que el juego, pues es que tiene reglas, que es algo que normalmente se hace de forma voluntaria, que quieres hacerlo, que sigues las reglas que están establecidas en el juego, pero que te diviertes, que lo disfrutas. Entonces, ¿por qué no disfrutamos de la misma forma la escuela? Hoy en día que hay tantos jóvenes que tienen problemas de estar en la escuela, pues que a veces les parece quizá un poco tedioso o aburrido y que empiezan a hacer otras cosas, bueno, ¿por qué no motivarlos a que trabajemos justamente en esta parte con los videojuegos, ¿no? Realmente parece que, digamos, si nosotros viéramos desde el punto de vista de quienes hacen los videojuegos, pues que estos jóvenes y estos niños son sus clientes y los atienden y buscan qué tienen, qué los motiva y cómo hacen que cada vez se acerquen más a su producto, que para nosotros en este caso sería la educación y la escuela, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente quiero comentarles algunas definiciones que encontré que me parecieron interesantes en la Real Academia Española, donde, bueno, pues definen el juego como justamente algo que se hace por entretenimiento, algo que tiene reglas y que puede estar mediado básicamente por el interés de hacerlo. Y los videojuegos pues están justamente a través de un dispositivo electrónico, mediados a través de una computadora, de una pantalla principalmente. Hay un mundo de juegos, ¿no? Este es un árbol de la familia de los juegos. Creo que no se ve bien, pero tienen idea de que la dimensión es mucha y de cómo se van interceptando, digamos, estos. Digamos, tenemos juegos que son juegos de mesa, por ejemplo, juegos que se hacen
afuera, digamos, donde se corre, juegos tradicionales, juegos que se hacen con grupos de amigos, juegos que se hacen entre las personas, pero también hay videojuegos, ya hay juegos que se hacen solo en computadora, hay juegos que son para consolas, hay videojuegos que son para celulares, es decir, el mundo de los juegos es una diversificación enorme, ¿no? Y ahora, bueno, pues con lentes de realidad virtual, con realidad aumentada, pues cada vez hay muchos más juegos. Entonces nosotros, en este mundo de los juegos, pues en la educación, ¿qué es lo que usamos? Pues yo creo que tenemos que echar mano, pues de todos. Efectivamente, la mejor tecnología es la que tienes más cerca, la que está a la mano, y yo creo que esa es la que hay que usar. Entonces, si tienes posibilidad de que los alumnos tengan tableta, computadora, si tienen en su casa, si no, pues de todas maneras se puede jugar y se puede utilizar el juego. Entonces, a través de él vamos aprendiendo, pero la industria de los videojuegos es una cosa enorme. Si ustedes ven esta lámina, podrán ver que en la industria del videojuego, en 1990 era una industria de 10 billones de dólares. En el 2000 creció a 20 billones de dólares. Y justo en el 2008 alcanza la industria musical, o sea, toda la industria musical de venta de discos y de producción musical, se iguala el videojuego. Y luego seguimos en el 2010, la rebasa y llegamos a los 50 billones de dólares. Entonces, es una industria de miles de millones de pesos. Y de repente, pues nosotros tratamos justamente de pensar, bueno, ¿y quiénes consumen esto? ¿Quiénes son los videojugadores, digamos, ¿no? ¿Quiénes son los videogamers? Entonces, generalmente pensamos, pues justo esto, ¿no? Que son los niños, que son los jóvenes, a lo mejor un joven ahí encerrado solo, como se ve ahí en la imagen, en su cuarto, jugando todo el día, a lo mejor una niña ahí con su celular, o dos niños jugando o entretenidos como se ven, ¿no? Pero la verdad es que eso no es cierto. La industria de los videojuegos, el promedio de edad de los jugadores de videojuegos es de 35 años, o sea que ya no son unos niños. Ya son bastante mayores y ese es el promedio en realidad. Ese es el target al que se dirigen los videojuegos, a los hombres y mujeres de más o menos alrededor de los 30 y los 35 años. ¿Por qué? Porque además son generaciones que ya nacieron con el videojuego. Son generaciones que ya de pequeños tuvieron en sus manos un videojuego y empezaron a jugar, no sé, con el Atari, ¿no? Por lo menos, o con Mario Bros., ¿no? Que muchos lo conocen. Entonces, justo el 65% de los videojugadores tienen más de 18 años. O sea que la industria del videojuego no está hecho para niños. O sea, no está pensado. El mercado y el consumidor, realmente el fuerte, son los papás o los jóvenes, ¿no? Que están ya saliendo de la universidad, que ya están trabajando, y pues se ha igualado mucho el porcentaje entre mujeres y hombres. Es decir, hay un poquito más de hombres, pero ahora sobre todo con la industria móvil, que creció muchísimo a partir de los smartphones, donde las mujeres juegan muchísimo, sobre todo juegos como Candy Crush y Angry Birds, son de los juegos que más identificados están, como que son juegos que las mujeres realmente comparten en todas las redes, ¿no? A ustedes no les ha llegado en su Face, ¿no? Que tu amigo te invita a jugar Candy Crush y quieres que se una, o Farmville, o todas estas juegos que hay en redes sociales. Y esto es muy interesante porque antes se pensaba, muchos años se pensó, que la industria de los videojuegos la consumen sobre todo hombres, ¿no? Género masculino. Entonces, al final, pues realmente, aunque sí es un poquito más elevado todavía, 53% hombres, 47% mujeres, es algo importante. Y otra cosa súper interesante es que normalmente se cree que los videojuegos son altamente violentos, ¿no? Sobre todo, pero el 83% de los juegos se clasifican, así como se clasifican las películas, ¿no? Ves que ya hay programación A, ¿no? AA, en fin. Entonces, depende, pues, qué tipo de escenas tiene, qué tipo de contenido tiene.
La industria que hace en Estados Unidos la clasificación de estos juegos para cuando se registra un videojuego se le tiene que dar una clasificación, esta industria tiene reportado que el 83% de los videojuegos no tiene una restricción para adultos, es decir, que no contiene realmente escenas de violencia fuertes que digamos que están permitidos para adolescentes. Entonces, también es otro mito el hecho de que todos los videojuegos o que la mayor parte de los videojuegos son violentos. Claro, hay muchos que sí lo son y que tienen un gran mercado, pero hay también muchísimos otros que no. Y la pregunta es cómo los vamos descubriendo, ¿no? Es decir, si ustedes encuentran un videojuego que realmente vale la pena que compartamos, que lo enseñemos, pues yo creo que hay que difundirlo, porque al final, y yo les voy a contar algunos que hemos encontrado, porque al final yo creo que lo importante es, ante esta gran industria, estamos hablando de una industria de miles de millones de pesos, que lo que le interesa es vender y que jueguen, pues cada vez le va a dar más a los jóvenes, pues lo que les atraiga y lo que los mantenga ahí. Y por eso sale la saga 1 y luego la saga 2 y luego la saga Plus ¿no? Y seguimos, digamos, incentivando esta parte de los videojuegos. Ahora, pues ustedes saben que hay LAN parties y muchas fiestas donde justamente se reúnen para jugar, porque lo que nos vino a dar el internet en los videojuegos fue la gran posibilidad de poder, así como te reúnes con amigos a jugar, hacerlo en línea. Y no solo con amigos, sino con gente que no conoces y con quienes, pero que tienes algo en común, ¿no? Es decir, están interesados por el mismo videojuego, es parte de una comunidad. Y es una comunidad bárbara. O sea, ahorita les voy a enseñar unos números, pero a este paso, efectivamente, pues vamos a ver dentro de muy poco que estos juegos cada vez van a ir consumiéndose más por adultos. Es decir, cada vez conforme las generaciones van creciendo, cada vez mucho más parte de la población va a estar involucrada en el tema de los videojuegos. Les traje unas estadísticas que encontré sobre World Warcraft, que tiene 5.5 millones de jugadores. Este dato de los 5.5 se hizo en el 2010 y lo quise dejar porque los otros datos también pertenecen al 2010, o sea, ya tiene 6 años, o sea, también no sé cuántos, ahorita el dato es que en el 2016 tiene 7.7 millones de jugadores. Esos son los jugadores que genera 82.5 millones de dólares mensuales en suscripciones. Y tiene un costo de $49.90 la instalación, lo cual genera para el publisher, para quien lo edita, 275 millones de dólares adicionales. El costo de hacer el juego, lo que invirtieron, digamos, son 80 millones de dólares. Entonces, pues digamos que en un mes de venderlo se paga solito el videojuego y todo lo demás ya son ganancias. Entonces, chavos, se pueden poner a hacer videojuegos, ¿eh? Para eso está el laboratorio también, para hacer videojuegos. Pero justamente la pregunta es, bueno, ¿por qué es tan exitoso, no? O sea, ¿por qué estos videojuegos son tan exitosos? Tienen tantos millones de jugadores y nosotros en la educación no tenemos un videojuego que tenga tantos millones de jugadores. Entonces, los jugadores, por ejemplo, en de Warcraft, los jugadores intercambian cosas y venden y compran y generan productos virtuales. Entonces, por ejemplo, encontré el dato de que hay un jugador que se llama Project Entropia y él compró una isla en Warcraft por $26.500, ¿no? Una isla virtual, o sea, no es de veras, no es en el mundo de Warcraft, ¿no? Entonces, es un mercado estimado de 800 millones de dólares anuales, ¿no? Entonces, el monstruo con el que nosotros desde la parte educativa, cada vez que tratamos de hacer un videojuego educativo y le echamos un chorro de ganas, pues la verdad es que estamos ante un monstruo enorme. Es decir, somos muy pequeñitos con la inversión que se hace.
nadie en la industria educativa ha invertido 80 millones de dólares para generar un videojuego, ¿sí? ¿Para qué? Quizá para tener los mismos elementos, la misma capacidad de interacción, el nivel de gráficos que se tiene. Entonces, por ejemplo, este resultado es de ayer. Ayer busqué en eBay Warcraft y me salieron 40,000 productos diferentes que se venden sobre Warcraft en eBay. Y, por ejemplo, me llamó la atención esta tarjeta para encontrar el oro, que cuesta 8,000 pesos, porque me dio en pesos mexicanos él, ¿no? Es una tarjeta que no está rayada, que puedes usar. Pero esta otra de abajo cuesta 53,600 pesos, ¿no? Entonces, si quieres una tarjeta, digamos, una tarjeta que te permita encontrar uno de los tesoros que está ahí escondido y que podrías acceder a él, pues podrías invertir 53,000 pesos. Entonces, y así como venden ositos de peluches y venden el mapa de Warcraft y venden el de cada uno de los mundos y el de cada uno de los personajes, de los roles, de las profesiones y de las tribus que ahí viven, entonces puedes comprarlo. Entonces es increíble todo lo que alrededor de este mundo, de un solo videojuego, se va generando. Entonces, les hice aquí una tablita donde tenemos justo dividido por sector, digamos, por línea, ya sea videojuegos de consolas, cuáles son los juegos más exitosos que más ingresos han tenido, y está, por ejemplo, el de FIFA, que por aquí hace rato los chicos que están aquí me decían que ellos jugaban FIFA. Bueno, FIFA 2015 tuvo 332 millones de dólares, y creo que en el sexto lugar andaba FIFA 2016, tuvo más éxito el del 15. Y, por ejemplo, en el de los móviles, ¿no? Está Clash, Games of the War, Dragons, Candy Crush. Y, por ejemplo, Candy Crush tiene 682 millones. Y para PC, ¿no? La Liga, el Crossfire, el Warcraft, las que son justamente las que tienen que ver solo con que se pueden jugar en computadora, ¿no? Principalmente. Hace unos años, hace aproximadamente 10 años, los videojuegos de móviles no existían. Es decir, no tenían la capacidad del teléfono móvil de tener esa calidad de gráficos, de tener la calidad del audio y de poder tener la experiencia de jugar sin que se pare, sin que esté así como robotito, sin que esté mal. Entonces, hoy en día los móviles le han venido a quitar una cantidad de gente y de dinero a los videojuegos impresionante. Entonces, claro, ahora todos están tratando de entrar al mundo del móvil, porque, por ejemplo, en México hay 80 millones de celulares con acceso a Internet, lo cual quiere decir que es bárbaro el potencial que se tiene, ¿no? Y pues, ni hablar, todas estas son empresas globales y del mundo. Entonces, les voy a pasar, porque además yo creo que hay una gran riqueza en cómo se ha evolucionado en el videojuego. O sea, los videojuegos empezaron, y no sé si los conocieron al principio, pero había por ahí un conejito que tenía un K de resolución, ¿no? En este K de resolución pasamos a los 8K y luego a los 16K, y así ha ido incrementándose la calidad y la capacidad que tiene que ver justamente con las computadoras y con los juegos. Entonces vamos a poner un video para que le echen un ojo a la evolución de algunos juegos. Vienen por juegos, es decir, no es una historia lineal, sino inicia y termina un juego en su propia evolución para que puedan revisarla. Vamos. Have evolved, so too have the games he plays. Miren, ¿no se acuerdan de eso? Y uno pensaba que jugaba. Y el Pac-Man. Mario. Mira, y a veces pensaba que uno jugaba básquet. Y
¿Qué tal hoy? Miren, estos eran las guerritas. ¿Qué tal, Pues impresionante la evolución que ha tenido, no solo en la mecánica de juego, en la gráfica, en la experiencia, en las sensaciones, en la música, en el sonido, en la calidad del gráfico. O sea, la verdad es que es impresionante ver la calidad de gráficos que hoy en día se maneja. Claro, tenemos equipos y dispositivos que lo permiten, que permiten justamente que cada vez estemos más cerca de sentir lo que estamos viviendo ahí, ¿no? De que ese mundo y cada vez es mucho más inmersivo, hoy en día ya con la realidad virtual, con todas las técnicas nuevas de inmersión que hay, pues no sé cuál será el futuro, pero seguramente va a ser igual de impresionante que lo es hoy en día. Entonces, pues esta imagen me gusta porque justamente los chicos que se pasan horas en los videojuegos, en las clásicas maquinitas, que en mis épocas sí le decíamos, ¿no? En las maquinitas porque le teníamos que echar las moneditas, trabajando, pues a lo mejor podría servir para algo bueno. Entonces, revisé y hay una noticia de este chico, que este niño sí es de veras, se llama Griffin Sanders y vive en Denver. Y es un chico que salió de su casa con su abuela, con una señora ya mayor, y iban a tomar un helado. Y se fueron por el freeway y en medio del freeway a la abuelita le da un ataque cardíaco. Y entonces el niño, que iba además con un hermanito menor, tomó el volante y empezó a manejar, porque era un niño normal de 10 años que pasaba muchas horas en videojuegos, como muchos niños, y muchos de los videojuegos con los que jugaba eran de carros. Y entonces él tomó el volante y manejó. Y evitó morir él y su hermano, ¿no? A la abuelita, pues llegaron a buscarla, creo que no se salvó. Pero al final, pues esa habilidad que obtuvo en un videojuego le sirvió para salvar su propia vida. Entonces, pues claro, la polémica y siempre la pregunta es, por ejemplo, si esto mismo lo usáramos como en los aviones, se usa desde hace muchos años, donde los pilotos tienen horas y horas y horas y horas de vuelo, ¿no? Para poder volar un avión y para poderlo aterrizar antes de que le den uno de a de veras. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer, por ejemplo, que en los trabajos que requieren mucha práctica, mucha concentración y habilidades psicomotoras, ¿no? Sensoriales, físicas, pues también nos los puede dar? Y más hoy en día con toda la capacidad que tenemos en la electrónica, en la robótica, en la mecatrónica, para hacer justamente esto.
Entonces, esa línea creo que es una línea súper importante. Y entonces, esto me lleva justo a un poco esto. Hay muchos mitos de cómo los videojuegos podrían hacerle mucho daño a los chicos, pero también está el otro lado, cómo los vemos del lado positivo, ¿no? Entonces, voy a ponerles aquí un poco de este audio del video, porque efectivamente este es Call of Duty Black. Hello, old Ops. friends. Care for a coffee? No Y justo chance, cargo pants. es But I think you'll be interested in what I do un have. videojuego que bueno, pues si tú llegas a tu casa y tu hijo de 8 años está jugando esto, ya lleva 5 horas jugando, ¿qué le dirías? Oye, ¿por qué no te pones a hacer algo más interesante que estar jugando, ¿no? O justo, ¿por qué no juegas un sudoku o te pones a leer un libro, ¿no? En lugar de estar perdiendo el tiempo jugando Opium. Y pusimos porque justo por ahí hay una neurocientífica, que ahorita se las voy a comentar, pero que encuentra que este juego, cuando salió, Activision, que es quien lo hace, en el 2010, reportó que llevaban jugados 600 millones de horas en todo el mundo. Es decir, las horas que todos los que habían jugado han pasado en un año eran 600 millones de horas. Y esto equivale a más de 68,000 años, ¿no? Es decir, si un año tiene 8,760 horas, entonces quiere decir que los 600 millones de horas que jugaron en el 2010, quería decir que entonces han pasado más de 68,000 años si los contáramos, ¿no? Linealmente. Entonces, ¿qué pasaría si esos 68,000 años los ocupáramos leyendo o haciendo otras cosas, verdad? Pero entonces, esta investigadora, que es una neurocientífica, que tiene un TED Talk que vale la pena revisarlo, ella encuentra y justamente hace un estudio con jóvenes que se la pasan jugando más de 5 horas al día a videojuegos. Y entonces encuentran, ¿no? Pues que, por ejemplo, su visión mejora mucho más. Es decir, cuando, no sé si alcanzan a ver la lámina que están las letritas como las de optometrista, ¿no? El rojito es el promedio de una persona, digamos su vista normal, y de los que juegan y se la pasan jugando en videojuegos es la línea verde. Es decir, tienen una mucho mejor visión que cualquiera de los que no juegan. Ajá. Y es un estudio muy serio. Entonces, realmente el jugar pues ayuda a mejorar la vista también, ¿no? O sea, te da esa habilidad, te da más plasticidad en el cerebro, te activa zonas cerebrales que también se activan con otros mecanismos como las matemáticas, como el sudoku o como leyendo, como en el caso del libro. Entonces, digamos que en este lado pues sería como que bastante parecido si lo haces. Y otra cosa que es muy interesante, que es el último circulito de una prueba que ella aplica en su laboratorio, es que te da una multiatención y una concentración importante. Los que juegan videojuegos o los que sí son activos jugadores de videojuegos, lo que hacen es que tienen una capacidad de multitareas simultáneas, ¿no? Porque tienes que estar viendo cómo vas a disparar, dónde va, que no venga, que no te caiga otro, ¿no? Ver para todos lados, es decir, vas generando una serie de habilidades que te permiten tener una mayor concentración en lo que estás haciendo, pero además una visión periférica y de multitareas. Es decir, puedes estar haciendo varias cosas al mismo tiempo y todas las atiendes y todas las puedes hacer bien. Ajá. Entonces te da mucho mayores capacidades que a las personas que no están jugando videojuegos. Es decir, sí ayudan, ¿no? Y sí te ayudan a la plasticidad cerebral. Es decir, a que tu atención se mantenga en el lóbulo frontal de tu cerebro y eso ayuda para que se pueda hacer. Entonces, bueno, a lo mejor no es tan malo esto de los videojuegos, ¿verdad? Pero, y entonces justamente es esto que le llamamos el efecto brócoli, ¿no? Porque un brócoli, pues tú quisieras que un niño comiera brócolis. ¿Por qué?
porque son nutritivos, porque tienen muchas vitaminas, porque son muy buenos, ¿no? Eso es lo que tú buscas cuando estás educando a un niño, ¿no? Pero la industria, ¿qué te da? Pues te da un chocolate, ¿no? Que tiene un montón de azúcar, que tiene cacao, pero está muy procesado, que tiene muchos polvos, químicos, conservadores y demás, ¿no? Entonces, digamos que el brócoli es la industria de los videojuegos en educación y el chocolate es la gran industria de los videojuegos, ¿ok? Y entonces, ¿qué quisiéramos nosotros? Pues a lo mejor quisiéramos tener un brócoli con sabor a chocolate, ¿no? O a lo mejor quisiéramos, ¿no? Porque si le damos un brócoli que parece chocolate, lo estamos engañando, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que generar? Yo creo que tendríamos que generar algo nuevo. Es decir, no es un brócoli ni es un chocolate, porque pues no voy a disfrazar al brócoli de chocolate para que se lo coma, porque cuando se lo coma se va a dar cuenta de que no es chocolate, de que solo estaba por encimita. Entonces, esta analogía lo que nos permite es justamente ver cómo en la parte educativa, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, ¿qué tenemos que hacer para realmente tener videojuegos adictivos, atractivos, interesantes, de alta calidad gráfica, de alta calidad auditiva, sonora, que los chavos se sienten y no se quieran parar de ahí, ¿no? Que quieran seguir más y que cada vez que salga una mejor saga, pues tengamos otra. Entonces, en esta parte de la educación, digamos, divertida, podemos identificar justamente estas líneas, ¿no? El aprendizaje basado en juegos, la gamificación, el eduentretenimiento, el contar historias con tecnología, los juegos serios, los juegos de roles y la educación al aire libre. Yo les voy a hablar de los dos primeros, porque si no, se nos va a acabar el tiempo y no nos daría tiempo de más. Para otra charla hablamos de los demás, pero justo porque me parece que son los más importantes, en los que más incidencia podemos tener en la educación. El primero, que es el aprendizaje basado en juegos, pues obviamente tiene que ver justo con la parte de cómo introducimos dentro de las lecciones los juegos. Cómo podemos hacer que las lecciones tengan juegos, que los maestros conozcan los juegos y la posibilidad y la gama de juegos que podrían tener. Digamos que los videojuegos, pues sí es lo de hoy, ¿no? Por la tecnología y por todo. Pero independientemente de que sea a través de video o no, lo que no tendríamos que perder es el juego. O sea, ¿cuántas veces en la universidad jugaste en tus clases? ¿No? A lo mejor lo hiciste en el kinder, en la primaria, pero en la secundaria ya quién sabe, ¿no? Y en la prepa menos, y en la universidad pues la cosa es seria, ¿no? O sea, como un chavo de universidad se va a poner a jugar, ¿no? Entonces, claro, quitar entre la comunidad educativa estos mitos que tienen que ver con el juego. Y bueno, esto efectivamente hoy en día lo que nos permite es tener mucho más acceso a los videojuegos, pero digamos que identificamos como tres partes. ¿Qué impulsa esta línea del aprendizaje basado en juegos? Es una línea que impulsa la evolución del mercado de los videojuegos, ¿no? Los conocemos, el interés social por los videojuegos, el desarrollo de la tecnología en todos los medios sociales y en todas las redes sociales, ¿no? Y la introducción de una nueva área de conocimiento que es la ludología, que tiene que ver justamente con todo este estudio. Hay universidades, por ejemplo, en la Universidad de Helsinki, en Finlandia, tiene ya la carrera y se trabaja la ludología. Entonces, están dedicados a estudiar y a estar haciendo estudios serios realmente de todos los aspectos que involucran, porque es todo un ecosistema, por supuesto. ¿Qué ventajas tenemos? Bueno, pues que la información que proporcionamos es atractiva, que se pueden entretener, que pueden aprender, que hay este binomio, que sería súper rico tenerlo. Y los retos, digamos, la parte difícil, es la parte de la poca posibilidad que hay de medir los resultados, ¿no? Sí hay resultados en laboratorios, hay resultados bajo pruebas estandarizadas que se elaboran, pero que cada maestro pueda medir los resultados de sus chicos, aprendieron más o no, a veces se complica mucho en este momento. Yo creo que caminaremos hacia allá y hacia allá tendríamos que caminar. Y
la parte de la dificultad de encontrar juegos que correspondan con todas las materias, con todos los currículums, ¿no? Y que pudieran justamente tener una gran variedad y una gran opción de superjuegos para cada una de las asignaturas o de las cosas que a alguien se le dificulta aprender, ¿no? Y que si tenemos aquí en este salón 20 estudiantes, yo pudiera tener la posibilidad de a cada uno darle un juego diferente, con la misma calidad y el mismo nivel de conocimiento de cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que cada uno refuerce la parte que cada uno tiene, porque la parte de la personalización de la educación también está muy vinculada hacia la parte justamente de ir viendo qué cosas son los que cada uno necesita y que no todo sea para todos lo mismo. Entonces, quiero presentarles un par de ejemplos del juego, del aprendizaje basado en juego. Y el primero es uno que amo. La verdad es que me encanta jugarlo. La verdad es que yo que estudié comunicación siempre decía que era malísima para las matemáticas. Y cuando entendí que lo que estaba haciendo era álgebra, bueno, fui muy feliz. Entonces, es un juego súper sencillo, se llama Dragon Box. Y es un juego que ha sido multipremiado. Le voy a poner el audio para que más o menos oigan. Pero es un juego multipremiado que tiene que ver con, si le ponen el audio para que lo escuchemos, estaría genial, porque te van explicando justamente cómo se juega. Digamos que al principio tú juegas con elementos que se van transformando y que esas al final en niveles superiores se convierten en ecuaciones. Tú tienes cajitas que tienes que ir eliminando si dos son iguales, tienes que ir haciendo, ¿no? Te ponen las reglas del juego y al final te cambian la cajita por la letra A o por la X o por la Y y lo que empiezas a hacer es álgebra y empiezas a despejar ecuaciones y a resolver ecuaciones de muy altos grados de dificultad. Y niños de 6 años pueden aprender álgebra. Entonces, es increíble y este juego ha sido de los más premiados en la parte educativa. Este otro es un juego que se llama Math Blaster y es un juego de matemáticas. Tú eliges cómo jugarlo, vas escogiendo el tipo de matemáticas que quieres, el nivel y todo esto. Lo van a ver, al principio a lo mejor no van a entender, porque al principio pues lo que tienes que ir es venciendo obstáculos, coleccionando poderes, teniendo algunos refuerzos que por ahí vas a tener, pero en algún momento va a aparecer la parte educativa, no se preocupen. Ese fue cómo se juega, ¿va? Ahora sí, tú eliges qué tipo de lección quieres, el nivel, eliges tu avatar y todo, y arrancamos. Y ahí tienes que ir resolviendo lo que hayas elegido para poder, si le das correctamente a la que es, entonces puedes avanzar. Muy bien, ya nos vamos a ir al siguiente, que es justo otro ejemplo del mismo aprendizaje basado en juegos.
lo vamos a ver cómo funciona. Can you build a small settlement, forgotten and forlorn, into a wondrous and thriving city? Do you wish for the power of an entire army at your command? Legions of warriors, riflemen, tanks, and battleships. Can you earn the respect of your advisors, your cabinet, your allies, your enemies? And what of your legacy? Will you be adored by the masses for your kind rule, even hand, Este juego and que flourishing habla justo de culture? las Will civilizaciones you que ya no introduce great existen. wonders to the Puedes world? elegir alguna de las Discover civilizaciones. exciting new technologies. Por Will people ejemplo, talk of the si greatness estás and en glory Inglaterra of y your hablas con la cities reina, te va a hablar for en inglés. generations to come? Si estás en Persia, te va a hablar en árabe. Si estás con algún otro, por ejemplo, con los romanos, pues te hablan en latín. Y entonces se va descubriendo justo qué estrategias puedes seguir, vas aprendiendo de esa civilización, de cómo era, de cómo vivían, a través justo del juego. Pero también hay una parte que siempre hay en todas estas civilizaciones de batalla, de guerra, y tiene que ver justamente con el conocimiento de todas las civilizaciones que han existido. Esta es una. Y tengo otro que también es súper divertido, que es justamente para que puedas tener un acercamiento a todo lo que son todas las guerras que ha habido. Entonces, puedes estar en las guerras tú y definir cuál es la estrategia, cómo fue, qué sucedió, qué hicieron y vas aprendiendo. Te van preguntando y tú tienes que ir resolviendo algunas encrucijadas importantes. Entonces, y bueno, voy a ir con el último punto, porque no se nos va a acabar el tiempo, pero tiene que ver con la gamificación. El primero es el aprendizaje basado en juego. Y este segundo es la gamificación, que justamente tiene que ver con cómo utilizamos todas las herramientas que tienen que ver con el juego para hacer otra cosa que nunca se había hecho a través del juego. Y esto se usa mucho, por ejemplo, en la industria de la capacitación. Se usa mucho para capacitar o para tener productividad o medir niveles de productividad en empresas. Igual, algunos de los mecanismos impulsores, pues obviamente es el conocimiento del mercado de los videojuegos. De las ventajas es que se puede impulsar muy bien a los participantes, se pueden llegar a las metas y a los objetivos deseados. Y, por ejemplo, algunos de los retos es que a veces no es fácil de acceder a estos juegos, hay que hacerlos muchas veces a la medida y también que son caros, ¿no? Y que hay veces que cada nivel no lleva objetivos precisos. Entonces, les traigo un par de ejemplos de esto. Que es con Edwin Jamal, que se usó para capacitar al ejército de los Estados Unidos. Lieutenant Harrell should say he's here to help the local people enjoy democracy and freedom. It shows that we care and suggests that Haji Kamal could get more influence. Lieutenant Harrell should say something stronger, like we're here because we have blood vengeance against En Al-Qaeda. este juego justo lo que se trata es de que conozcan la cultura árabe. Entonces hay un árabe que los guía y que les va dando algunas instrucciones y ellos tienen que definir qué es lo que van a hacer.
Entonces cada uno de los soldados define cuál va a ser su estrategia We've y got qué it. va a hacer. Now the lieutenant can En nail el it by juego saying, pueden "My equivocarse, time here is ¿no? short, Si está, so I need esto your fue help cuando to se make hizo pues la guerra con Irak y entonces justamente el saber qué tipo de identificar, por ejemplo, el acento que tenía el árabe era de esa región, a qué grupo pertenecía, de qué país árabe era, en fin. Entonces, era un juego para llevar la cultura hacia los soldados americanos, toda la cultura árabe, y que pudieran, cuando estén ahí, cometer el menor errores posibles. Este es un videojuego que tiene que ver con trabajo social y tiene que ver con el trabajo social en la comunidad. Es para que se organicen para hacer los trabajos que la comunidad requiera. Entonces, es como un kit donde tú puedes elegir qué tipo de... Choose the topic that you'd like to cover. ¿Qué quieres hacer, Safety's no? probably something you're thinking a lot about as a first-time door knocker. Entonces supone que What if vas someone viendo a gets tus angry about what we're vecinos, saying? vas viendo qué tiene Or que hacer cada uno, what if I accidentally door knock a escoges serial killer? roles, ¿no? Tienes Like que my saber. grandmother always told me, trust your gut, baby, and you'll never go wrong. Entonces, bueno, Siempre nos gusta participar en actividades importantes como esa. y entonces vas teniendo los compromisos que primo la cada dejó ahí. uno de los, Digamos- de los involucrados en la comunidad lo va haciendo. Entonces es un tipo de gamificación donde justamente a través del juego vas generando compromisos, roles, funciones y vas midiendo cómo se va avanzando dentro de este juego. Y bueno, pues el tiempo se nos está acabando, entonces creo que aquí la parte importante es pues qué se llevan de esto, ¿no? Y yo creo que para mí, ahorita les voy a pedir que ustedes me digan, pero ¿no? Si alguno quiere participar, pero para mí tiene que ver justo con que tenemos mucho trabajo que hacer en el mundo educativo para realmente impulsar el uso de los videojuegos, ¿sí? No sé si alguno quisiera comentar algo y decirnos su opinión y qué piensan de esta parte que vimos. A ver. Pues muchas gracias por tu participación. Tenemos varias preguntas que nos han llegado de varios estados. En general, pues te mandan a saludar, te mandan a felicitar, ¿no? Y como hacemos en otras ocasiones, vamos a dar una pregunta del aire y otra de aquí de los compañeros, quien quiere participar. Entonces, la primera pregunta, en lo que se animan. Mario Juárez, es maestro de secundaria de Puebla, y nos dice, ¿hay videojuegos gratuitos? Sí, algunos. En realidad, no sé si se dieron cuenta, pero gran parte de los ejemplos que traigo son videojuegos en inglés, porque hay muchísimo material en inglés que vale la pena y hay muy poco en español. Y creo que eso también es importante. Si hay algunos han sido traducidos, pero hay pocos, hay que buscarlos y compartirlos, que yo creo que eso es lo importante. Si encuentras un videojuego que realmente se adapta, que es gratis y que cumple con el contenido, con los valores que se quieren transmitir dentro de la escuela, creo que vale la pena compartirlos y así podemos ir formando esta comunidad, ¿no? Yo creo que el EduLab y el espacio que tenemos en el ILSE sería una excelente oportunidad para poder compartir. Si alguien encuentra uno, que nos los mande y lo publicaremos, para que podamos ir creando esta comunidad cada vez mayor de videojuegos que realmente valgan la pena. La maestra Patricia Sandoval, que nos dice que es una directora de escuela secundaria, ella opina, dice, el problema es que cuando se quieren hacer videojuegos educativos, estos no se parecen en nada a los comerciales, son aburridos y no les gustan a los niños. Efectivamente, es el brócoli. Les queremos dar el brócoli y ellos quieren chocolates. Entonces sí, yo creo que
que para quienes nos dedicamos a la educación tenemos un gran reto enfrente. Creo que no lo hemos sabido resolver todavía, hay grandes esfuerzos, creo que algunos de los ejemplos que vimos son buenos esfuerzos, pero hace falta muchísimo más en este mundo. El maestro Gonzalo Prieto, de secundaria de aquí de la Ciudad de México, nos dice, ¿existe material abierto para producir videojuegos? Ok, sí, existe, se pueden programar, está por ejemplo uno muy sencillo que se llama Game Salad, que es un software que es muy sencillo de utilizar y que te va llevando de la mano y puedes al final terminar y exportarlo para móviles, para PC, para diferentes, digamos, formatos de salida. Y entonces esa sería una opción de un software libre, barato y con el que puedes generar. Lo importante es que tengas esta concepción que como aquí en el EduLab se hace para desarrollar videojuegos, tener que contar, cómo contar, porque el videojuego tiene 3 esferas importantes. La mecánica del juego, es decir, cómo va a funcionar y cuáles son las reglas. Después la esfera de cómo se presenta y cuál es la forma de jugarlo. Y al final lo que tiene que ver con cómo son los premios, cómo son las recompensas, qué ganas, qué pierdes, que no sea tan barco, que no sea tan difícil que nunca lo hagas, en fin, que haya esta justa medida entre el reto y el logro. La maestra Teresita Moreno, de la Escuela Rosario Castellanos, nos dice, ¿qué podemos hacer los maestros que nunca hemos jugado videojuegos? Ponerse a jugar. Eso es lo más, el que sea, aunque sean las maquinitas, digo yo, o los carros que hay en los cines, hasta en los cines hay, ¿no? Porque creo que va a ser muy importante entenderlo. Hasta que no te enganchas con un videojuego, bueno, yo ahora con los celulares es mucho más sencillo tener, ¿no? El de las joyitas, el de Candy Crush, en fin, que puedes justamente empezar a entender el juego, porque yo creo que para hacer juegos tienes que ser jugador. Es decir, eso es súper importante, sentirlo y engancharte y entender por qué te estás enganchando para saber cómo eso lo transpolas hacia el otro lado. Bueno, el profesor Javier Zamudio dice que trabaja en prepa en Atlacomulco. Entonces, los jóvenes de zonas rurales no siempre pueden tener acceso a videojuegos. Su posibilidad son las maquinitas. ¿Es lo mismo? ¿Se aprende algo o es pura pérdida de tiempo? Pues en las maquinitas, digamos que cada uno de los juegos tiene ventajas y a veces limitaciones. En el caso de las maquinitas, lo que te da es mucha actividad motora, psicomotora y de sensibilidad. Es decir, para una línea de desarrollo de sinapsis cerebral funciona muy bien, para otra no tanto. Entonces, lo importante es que afortunadamente hoy en día con el acceso a Internet hay mucho más posibilidades, que el videojuego realmente útil y que te genera internamente ventajas, puedas tener acceso a él. Entonces, afortunadamente con el Internet creo que podemos pensar en llevarlo realmente de forma masiva, que es la única forma en que funcionaría para que en escuelas como en México podamos tener. Adelante. Más que una pregunta, un comentario, una aportación anecdótica. A un gran científico especialista en inteligencia artificial, el doctor Seymour Papert, del famoso y conocido laboratorio, el Media Lab de MIT. Este año falleció y le hicimos un homenaje aquí en el instituto. Y por eso me acuerdo que a él en alguna ocasión le preguntaron, ¿usted cómo cree que va a ser la escuela del futuro? Y él contestó, ya fui y la vi, ¿quieren que les cuente? Y empezó a decir, es una escuela en donde se premia mucho la imaginación y la creatividad, en donde no hay un límite de edad para participar, en donde grandes y chicos trabajan a veces en el mismo tipo de proyecto, o donde
se puede trabajar con un enorme esfuerzo, pero que resulta enormemente divertido. Y cuando él mencionaba esa visión que tenía, añadió que esa escuela del futuro que él había visto era las escuelas de samba en el Brasil. Pero luego añadió que los videojuegos se acercaban mucho a esa visión de la escuela del futuro. Y decía, porque miren, muéstreme una mamá, mamá a la que los niños le digan que su siguiente videojuego lo quieren más fácil que el anterior. Dice, pues no hay. Pero muéstrenme una maestra a la que los niños le digan que su examen lo quieren más difícil que el anterior. Entonces, dice, los diseñadores de videojuegos saben algo que los educadores no hemos podido comprender. Y yo creo que la exposición de hoy ha señalado muchos de esos puntos, ¿no?, que tienen mucho que ver con la visión desde los educadores sobre la forma de aprender que los diseñadores de videojuegos descubrieron que tiene caminos muy distintos a los que usamos en la escuela de hoy. Si queremos llegar a la escuela del futuro hay que caminar por estas nuevas rutas. Excelente, efectivamente. Muchas gracias por tu comentario. Una última pregunta que entró por Twitter de Angie SM. Dice, ¿cuáles son mitos y realidades de los videojuegos? Pues un poco yo creo que lo que hablábamos hace rato, claro, efectivamente todo con exceso es nocivo para la salud, pero efectivamente creo que uno de los grandes mitos es que jugar videojuegos es inútil, ¿no? Y creo que no es inútil, creo que aporta mucho a muchas habilidades del siglo XXI que requerimos y que son parte fundamental de esa preparación. Pero también creo que, digamos, lo ideal es tener como ese equilibrio o esa justa medida en la vida. Entonces, creo que esa línea ya como humanos, como profesores, como estudiantes, es la que debemos de buscar, ¿no? Como esa medida justa. Y creo que algo interesante es que debemos de propiciar que se jueguen, que debemos de propiciar, buscar justamente qué tipo de videojuego es el que tiene mi alumno, mi hijo, mi sobrino, mi familiar, yo, pero de alguna forma encontrar ese que queremos que haga y motivar a que se juegue. Ruby, pues el tema es bastante amplio, da para mucho. Sabemos que no lo estamos agotando, pero les damos las gracias a los presentes aquí en el estudio, tenemos otra sede allá en el auditorio, y a todos los maestros que nos están viendo a distancia, queremos recomendarles pues que se acerquen al EduLab. Aquí nosotros estamos ofreciendo dos modalidades, uno que sería reutilizar videos comerciales como Minecraft, con fines educativos, y la otra es también crear y producir sus propios videojuegos. Nosotros tenemos talleres tanto dirigidos para estudiantes como para maestros. Y les comento que actualmente estamos preparando un diplomado en gamificación que esperemos ofrecerlos ya en febrero del próximo año. Nuevamente muchas gracias a todos los presentes, nos vemos en enero. Ahora no vamos a desarrollar la conferencia el primer lunes, pero yo creo que como por el lunes 16 les estaremos avisando oportunamente. Muchas gracias, saludos a todos, feliz Navidad y feliz Año Nuevo.